Comenzamos. Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Este sería el tercer video o el cuarto. Ya no sé qué video es. Pero es uno de los videos que voy a etiquetar y que voy a poner con fecha y título para que sepan qué número de video es. Acerca de temperatura, calor y termodinámica. El video anterior nos quedamos sobre qué era la termodinámica y les presenté las tres leyes. O más bien, se las mencioné. Entonces, antes de llegar a termodinámica, quiero dejar en claro lo de calor. ¿Por qué? Porque a veces calor y temperatura es algo que es complicado de entender. Entonces, primero vamos a ver que calor no es una función de coordenadas, no es un sistema, tampoco es una sustancia o una materia. Más bien es la forma en cómo se transfiere la energía o cómo se intercambia la energía entre dos sistemas o entre dos objetos. Por ejemplo, el calor fluye de un objeto caliente a otro más frío. La energía es la que se está siendo transferida de un lugar a otro. Ahora bien, el calor sí es una energía en tránsito. El calor sí es una energía transferida a través de un sistema, a través de dos objetos. La diferencia de y esto es debido a que existe una diferencia de temperatura en el entorno y en el sistema. Lo que yo les comentaba sobre una taza de café. Si yo tengo una taza de café y la pongo cerca de otra taza de café y ambas las pongo sobre, no sé, los pongo una tapa, vamos a ver cómo el calor se va a empezar a transferir de un lugar a otro y vamos al final tener una taza caliente, una taza fría y al final una taza, dos tazas tibias. Ahora, es incorrecto decir que el calor es el que posee un sistema, es más bien lo que posee un cuerpo, es el trabajo de un cuerpo. Ah, me equivoqué, ok. Cuando se transfiere el calor de un cuerpo a otro, no hay cambio de energía cinética y potencial. La energía cinética y potencial no cambian sin importar cuánto calor ingresemos a nuestro objeto. Lo que va a aumentar es la temperatura, a excepción de que hayamos hecho un cambio de fase, un cambio de estado de la materia, de que pasemos de líquido a sólido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, de gaseoso a líquido. Entonces, a menos que haya un cambio de fase, la temperatura es lo que aumenta. Ahora igual, el calor y el trabajo son variables energéticas debido al tránsito que existen entre sí. Entonces, una máquina, por ejemplo, de vapor, es una máquina diseñada para convertir el calor, la energía del carbón prendido, del fuego que se ocupa, a trabajo, a algo que esté moviendo como un pistón, que esté forzando a mover algo. O el giro de una rueda con paletas en un tanque de agua produce calor por fricción, lo que presenta un proceso inverso y convierte trabajo en calor. Eso es el caso de las turbinas. Lo que haces es meter algo que mueva esa turbina, produce que esa hélice empiece a girar y una vez que está girando la hélice, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar más que otra cosa que va a ser que se va a empezar a calentar la hélice, el agua la va a estar enfriando y entonces nosotros vamos a poder empezar a transmitir todo ese calor ese trabajo a calor. Entonces nosotros podemos ver cómo el calor y el trabajo son algo que se convierten en energías y eso es por la transferencia que ya habíamos hablado en este momento. La transferencia de calor podía ser por convección, radiación o conducción. Y que era un calor específico, que era como muy específico cuánta energía requiere cierta cantidad de materia para calentarse, para aumentar su temperatura. Y entonces ya teniendo esta información nosotros podemos entrar en la termodinámica. ¿Y qué es la termodinámica, chicos? Pues bueno, primero, existen tres leyes de la termodinámica. Bueno, cuatro, incluyendo la ley cero. La ley cero nos dice que si dos objetos, aquí la ley cero, si dos objetos A y B están separados, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico con un tercer objeto, el objeto C. Entonces los objetos A y B están en equilibrio entre sí. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo esta sección de un lado y esta sección de otro lado, hay algo en medio de ellos que los une. En este caso sería esta sección. Más adelante voy a buscar una forma de que vean un ejemplo de cómo sería ello, pero imagínense que
en el ejemplo de la taza tenemos la taza 1, la taza 2 y se encuentran en equilibrio porque hay un espacio que existe entre la taza 1 y la taza 2 y a ese objeto lo llamamos objeto C, espacio C, y nos dice que los objetos A y B que se encuentran separados se encuentran en equilibrio térmico debido a la existencia del objeto C. ¿Ok? Ahora, para la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía de un sistema de partículas cambia en una cantidad exactamente al igual a la cantidad de materia que se le agrega o se le quita. Entonces, si yo tengo cierta cantidad de energía, eso va a depender de la cantidad de materia que tenga. Si yo le agrego más energía, implica que le tengo que meter más materia. O si yo le quito energía, implica que le estoy quitando algo de materia. O de movimiento, porque esto igual aplica en el movimiento. Si yo hago que se muevan más, aumento la cantidad de energía. ¿Y cómo puedo hacer que aumente la cantidad de energía? Aumentando calor. En cambio, si yo reduzco el movimiento, elimino la energía, lo enfrío, se reduce el movimiento. Y entonces la misma cantidad de energía es igual a la que yo esté metiendo o sacando de este sistema, de este objeto. Yo sé que es complicado de entender y más en este tipo de videos, chicos, pero trataremos de que ustedes lo lean y ya después en clases en línea, en clases virtuales, yo les pueda ya aclarar estas dudas. Luego viene la segunda ley de la termodinámica, que establece cuáles son los procesos en la naturaleza que pueden ocurrir o no ocurrir, que es un poquito hacia la entalpía y la entropía. Ay, perdón. Y luego viene la tercera ley de la termodinámica, que indica que la entropía es de una sustancia pura y cristalina en el cero absoluto es cero. ¿Qué significa esto? Que cuando tú obtienes un objeto, una sustancia en estado puro, que no tiene nada más que un solo tipo de átomos, y su cero absoluto, si le bajamos la temperatura, va a alcanzar el cero absoluto, que serían los 0 menos 244 grados Kelvin, si no mal recuerdo. Pero ahorita les aclaro la duda. Aún así, sería menos 273.15 grados Celsius o el 0 grados Kelvin. ¿Por qué les menciono esto? Porque en termodinámica estas cuatro leyes nos dicen algo, que nosotros tenemos que medir la temperatura, la cantidad de energía, la cantidad de movimiento que existen en las partículas. Nosotros ya conocemos los grados Celsius, ustedes les dirán grados centígrados porque es una escala del 0 al 100, pero no se le llama centígrados, lo correcto es decir Celsius. Y es una escala que mide a través del agua. Entonces, cuando nosotros veamos grados Celsius, bueno, cuando digan grados centígrados, debemos decir grados Celsius. ¿Y estos grados qué van a hacer? ¿O por qué existen los grados Celsius? Y esto se debe a que un grado Celsius es una unidad de termométrica, es una unidad de medición de calor, de temperatura. Y nos dice que se ubica en el 0.01 grados por debajo del punto triple del agua, que es la temperatura a la que el agua es líquida, sólida o gaseosa. Y nos dice que este tipo de energía la podemos hacer en diferentes conversiones. Después vamos a ver la conversión a Kelvins y a Fahrenheit, pero no son los únicos grados. Igual existen los Reaumur y los Rankine, que son diferentes tipos de escala y cada uno tiene una fórmula de conversión. Que en clase vamos a ver estas fórmulas de conversión a grados Celsius, grados Kelvin, grados Reaumur, grados Rankine. Entonces tenemos que entender que la escala de medición de energía, la escala de medición que nosotros usamos usualmente, son los grados Celsius.